Queridos hermanos y hermanas, tomemos unos minutos para escuchar las palabras de María Sima, tomadas del libro Fatecius Cire Daqui. María Sima, quien a lo largo de su vida recibió el don de poder encontrarse con las almas de los difuntos, explica con detalle y atención lo que sucede en el momento de la muerte y qué destino aguarda a las almas de los fallecidos. Es importante precisar que no está permitido invocar a los muertos. María Sima nunca lo hizo. Pero como ella misma dijo, fue Jesús quien permitió que los muertos acudieran a ella. Escuchemos con atención sus palabras. María, usted hizo tanto por las almas del purgatorio. Cuando muera, habrá una inmensa multitud de almas escoltándola al cielo, y no tendrá que... Oh, no. No puedo pensar en ir al cielo sin una parada en el purgatorio. Verá, cada culpa se acumula. Nuestro Señor me hizo plenamente consciente de todo esto a través de mis contactos con las almas del purgatorio, y por eso mi responsabilidad es aún mayor. Y en la medida en que somos conscientes, debemos sufrir. De todos modos, espero una pequeña ayuda por parte de ellos. ¿Qué sucede con aquellos que se suicidan? ¿Han visitado alguna vez estas almas? Sí, muchas veces. Lo que les ocurre depende totalmente de la razón por la que realizaron este acto. He recibido muchas peticiones por parte de sus familiares, pero hasta ahora solo una se ha perdido. En la mayoría de los casos son más culpables los demás, que los llevaron a la desesperación, ya sea porque los difamaron, porque se negaron a ayudarles o porque los marginaron. En estos casos, ciertamente los demás son más culpables. De todos modos, los mismos suicidas fallidos se arrepienten de haber llegado a tanto. A menudo es una enfermedad la que los lleva al acto imprudente. Si se enfrenta de la manera correcta, la persona sana, es raro que luego quiera intentarlo de nuevo. ¿Ha sido alguna vez visitada por muertos por sobredosis? Se pierden estas almas. Sí, algunas se me han presentado. También aquí, lo que les sucede depende de las circunstancias en las que murieron. Cuando están en la última etapa de intoxicación, pueden hacer muy poco, a menos que el Señor intervenga poderosamente. En muchos casos, los médicos dicen con razón que fue solo la droga. Sin embargo, incluso estas almas tienen mucho que sufrir. Las drogas duras son claramente de Satanás, por lo que son absolutamente necesarias las oraciones contra esos demonios. Es consolador el hecho de que están aumentando los casos de sanación total sin las terribles crisis de abstinencia. Esto siempre es obra de la Virgen María y de San Miguel, que ponen en fuga a las milicias de Satanás. Los narcotraficantes sufrirán mucho por sus maldades pasadas durante la expiación y reparación en el purgatorio, siempre y cuando no estén totalmente condenados. ¿Le ha sucedido alguna vez el caso en el que una persona se haya salvado en el último momento debido a una conversión repentina y radical? Recuerdo a un hombre que vino a verme con 2 nombres para saber qué había pasado con ellos. Cuando le pedí que me contara algo sobre estas personas, se negó, diciendo que me había dado esos nombres para ver si decía la verdad. Le dije, de acuerdo, dame tiempo, y esperé a que una u otra alma se presentara. Después de aproximadamente un mes, el hombre regresó preguntando si tenía respuestas para darle. Las tenía. Un alma, la de un hombre, estaba en las capas más profundas del purgatorio, de donde aún no podía emerger, mientras que la otra, la de una mujer, había volado directamente al paraíso, sin hacer ninguna parada en el purgatorio. Le mostré las palabras textuales que había anotado en el momento en que las recibí, y él tuvo un shock. Me dijo que era una embaucadora. Le pregunté cómo podía decir algo así, y insistí en que me hablara de estas 2 personas, un hombre y una mujer. El hombre era un sacerdote, según mi visitante, el mejor, el más piadoso sacerdote de su zona, siempre adelantado para la misa, y el único que se quedaba en la iglesia después de la función, una persona excepcional a su parecer. La mujer, en cambio, había llevado una vida miserable.
El hombre se extendió en describir sus varios y numerosos pecados para convencerme y, a decir verdad, casi comencé a creerle, por lo que decidí pedirle más explicaciones a las almas. Tal vez había confundido las respuestas, atribuyéndola de una a la otra persona. Después de un tiempo, nos llegó la segunda respuesta, absolutamente idéntica a la primera. El hombre estaba en lo más profundo del purgatorio, mientras que la mujer había ido directamente al paraíso. También llegó la explicación. La mujer, que había muerto primero, había muerto bajo un tren por un accidente trivial. En el momento en que se vio perdida, tuvo tiempo de decirle al Señor: «Es justo que me tomes, porque así no podré volver a ofenderte». Este único pensamiento hizo que todo su pasado de pecado le fuera perdonado. Fue directamente al paraíso sin pasar por el purgatorio. El sacerdote, en cambio, era como lo había descrito el amigo, pero nunca dejaba de criticar a quienes no llegaban a la misa tan temprano como él. Se había opuesto al entierro de esta mujer en la zona consagrada del cementerio debido a la mala reputación que tenía entre sus feligreses. Debido a sus críticas constantes y juicios como este sobre la mujer, estaba en los últimos peldaños del purgatorio. Nunca debemos juzgar ni sacar conclusiones basadas en lo que pensábamos saber. Mi visitante reconoció estas verdades, pidió humildemente perdón y se fue satisfecho con las noticias que llevaría a quienes las esperaban con ansias en casa. Es posible saber a través de algún signo si la persona recién fallecida en nuestra presencia ha ido directamente al paraíso. Tal vez, pero estos signos no siempre lo dicen todo. Es cierto, sin embargo, que si una persona muere mal, con terror, rabia e incluso de manera violenta, ciertamente sufrirá mucho, siempre y cuando no esté completamente condenada. También sería cautelosa con respecto al caso opuesto. No quiere decir que si la persona muere en paz, incluso en alegría, automáticamente vaya al paraíso. Esto también se aplica a los grandes santos, entre los cuales yo y millones de otras personas colocaríamos al Padre Pío. Pues bien, incluso él tuvo que quedarse un tiempo en el purgatorio. Las muertes serenas son bellísimas, mientras que las muertes feas son horribles y llevan a un gran sufrimiento. De todos modos, como ya mencioné, ser más precisos en este aspecto es al menos arriesgado. ¿Cuál es la reacción de Dios frente a quien dona su vida por el hermano? Las almas me han dicho que ofrecer la propia vida por otro, ya sea tomando su lugar o perdiéndola en el intento de salvarlo, siempre es una muerte santa. Esto significa que tal gesto borrará todo lo que aún necesitaba ser reparado. Hace unos 20 años conocí a un joven, mi vecino, que no era particularmente devoto, pero tenía un corazón generoso, siempre dispuesto a ayudar a todos. Un día, en invierno, durante una tormenta de nieve, escuchó gritar pidiendo ayuda. Salió corriendo como siempre, sin dudarlo ni un momento, a pesar de la oposición de su madre, que esperaba que fuera otra persona. Tan pronto como puso un pie fuera de la puerta, fue arrastrado por una avalancha de nieve blanda que lo asfixió. Su cuerpo no fue encontrado hasta el día siguiente. Sus compañeros me dijeron entonces que no habrían querido morir como él, con todo lo que llevaba en su conciencia. «Por mucho que temáis», respondí, «estad seguros de que, por el solo hecho de haber muerto tratando de salvar a alguien, la posibilidad de una muerte en pecado mortal desaparece. La suya siempre será una muerte santa». Un par de días después, se me apareció y me dijo que necesitaba solo 3 misas para ser liberado del purgatorio. Porque no estaba completamente convencido, añadió. Sí, dado que morí intentando salvar a otra persona, Dios asumió todo lo demás. Luego agregó, si hubiera vivido,
nunca habría tenido la oportunidad de experimentar una muerte tan hermosa. Entonces, debe haber una diferencia entre aquellos que mueren para salvar a otros y aquellos que mueren por un acto imprudente, ¿verdad? Ciertamente, si alguien muere simplemente por haberse puesto en una situación de grave riesgo, no significa que haya llegado su momento. Si la persona tiene un accidente en el que no tiene ninguna culpa, entonces es Dios quien lo ha tomado para sí. Pero si se ha puesto voluntariamente en una situación de peligro, entonces es culpable de haberse procurado la muerte. Conozco a un joven que murió en Viena en un accidente de moto porque había violado las normas de tráfico. Me dijo, algún tiempo después, que si hubiera sido más cuidadoso, el Señor le habría concedido otros 30 años de vida. Cuando le pregunté si estaba preparado para la eternidad, me respondió que no, pero añadió que Dios le daba a cada uno la oportunidad de arrepentirse, a menos que la persona lo reniegue conscientemente. Y este joven realmente se arrepintió de todo. Cuando morimos, nuestra alma ve la luz de Dios claramente y en su totalidad. No de manera clara, pero lo suficiente como para querer ir hacia esa luz. La claridad y la plenitud dependen del estado en el que se encuentre el alma en ese momento. Cuando rezamos para que una persona muera serenamente, ¿es realmente posible que esto suceda? ¿Acaso Dios es sordo? Nuestras oraciones son útiles incluso cuando la persona por la que oramos ha muerto hace mucho tiempo. Dios y la oración no tienen límites de ningún tipo, ni mucho menos de tiempo. Dios está presente, ya sea hace 50 años o dentro de 50 años. Él nos ayudará tanto como confiemos en su ayuda, ni más ni menos. Pero si rezamos para que una persona pueda experimentar una muerte serena cuando ya ha muerto, ¿significa esto que podemos salvar almas que ya están en el infierno? No. Lo que está perdido, está perdido. Las gracias obtenidas de tal oración serán redistribuidas en otro lugar para el mismo propósito, para que otros puedan beneficiarse de una muerte serena. Es posible que el Señor salve a alguien de la condenación eterna, sabiendo que en algún momento del futuro alguien orará por él. Dado que la misericordia de Dios es infinita, no veo por qué eso no podría suceder. ¿Qué tan seriamente debemos tomar los últimos deseos de una persona moribunda? Creo que bajo 3 condiciones específicas, estos deseos deben ser tomados muy en serio y que debemos hacer todo lo posible para que sean respetados y cumplidos. Bajo estas condiciones, consideraría estos últimos deseos como sagrados. Esto se debe a que Dios permite que quien está a punto de morir vea las cosas de manera muy diferente a cuando estaba vivo y, por así decirlo, capaz de controlarlas. Las condiciones a las que me refiero son las siguientes. La persona gozaba, en el momento del fallecimiento, de facultades mentales plenas. El deseo expresado, visto objetivamente, era de naturaleza buena. La persona murió relativamente en paz. Si se cumplen estas 3 condiciones, entonces debemos ciertamente cumplir con lo que se nos ha solicitado. Si alguien viola o obstaculiza los últimos deseos de una persona, este acto, que puede compararse con un robo hacia el difunto, ¿se considera más grave que el mismo acto cometido contra una persona viva? Sí, Dios lo considera mucho más grave porque el difunto ya no puede verificar si sus deseos han sido respetados o no. Cuando una persona siente que ha llegado su hora, ¿cuál es la mejor manera de prepararse para este paso? La mejor manera es rezar y ofrecer todo a Dios. Es abrirse completamente a su bondad y abandonarse a Él totalmente. ¿Y cuál es la mejor actitud para quien quiere ayudar a una persona a morir bien? La mejor actitud es rezar con Él, naturalmente, y decirle toda la verdad. Hablarle con la luz de Dios, decirle que nunca estará solo. Proponerle con amor y delicadeza confesarse si no lo ha hecho ya.
rezar con la Santa Madre de Dios por él y pedirle que acompañe a este hijo suyo en su camino. María nunca se negará a hacerlo. Es cierto lo que algunos dicen, que en el momento del fallecimiento se ve pasar como en una película toda la propia vida. En cierto sentido, se podría decir que sí. Las descripciones de este fenómeno varían solo un poco. Conocía a un suizo que dudaba de la existencia de Dios y pensaba que se nos enseñaban estas cosas para que viviéramos rectamente. Él enfermó gravemente, entró en coma, luego en agonía, pero no murió, no había creído en la eternidad. Cuando se recuperó, dijo que se había encontrado sentado en una habitación y que había visto en la pared frente a él su vida descrita en cada detalle. En ese momento, supo con certeza que existía una eternidad y se asustó. La pared se disolvió lentamente y apareció un paisaje de belleza indescriptible. Poco después, se recuperó y despertó. Esa experiencia cambió su manera de vivir a partir de ese día. Sería bueno profundizar el conocimiento del proceso de la muerte y lo que sucede cuando el moribundo es guiado por las verdades de la fe cristiana. ¿Cuántas veces hemos sabido de personas que se convirtieron a la fe católica en su lecho de muerte? ¿Y cuántas veces hemos oído que un cristiano eligió, en el momento de su muerte, renunciar a su religión cristiana? Dejo a usted la respuesta, fácilmente imaginable, a estas dos preguntas. La concepción y la muerte son los dos momentos culminantes en los que Dios está totalmente con nosotros. Ambos momentos son estudiados muy poco. ¿Por qué no amamos, protegemos, estudiamos estos momentos con la misma atención con la que nos dedicamos a otros momentos de nuestra vida, en lugar de violentar el producto de la concepción o impedir la concepción misma y apresurar o retrasar la muerte con medios ilícitos? Si las sociedades de hoy tomaran estos momentos con mayor consideración, muchas grandes verdades aparecerían en toda su claridad. En esta película que algunos dicen ver en el momento de la muerte, me está diciendo que ven con total claridad tanto las buenas acciones como los pecados cometidos a lo largo de su vida. En cuanto a sus pecados, también se incluyen aquellos que han sido plenamente confesados, de los que se han arrepentido profundamente y que han querido reparar de todo corazón. Se lo pregunto porque se dice que cuando nos confesamos, Jesús toma sobre sí para siempre nuestro pecado y que, por lo tanto, desaparece definitivamente. De modo que ni siquiera Satanás sabe que alguna vez existió. Si esto es así, ¿por qué nuestros pecados se nos muestran de nuevo en el momento de la muerte? En primer lugar, no todos ven esta película, y aunque la vieran, este fenómeno no debe considerarse como un ataque de Satanás. Los pecados plenamente confesados y reparados normalmente no aparecen, y si lo hacen, es porque Dios quiere mostrarnos su absoluta justicia. Al ver ambos aspectos, el alma entonces conoce con absoluta claridad y se coloca a sí misma en el nivel adecuado en el purgatorio. Algunas personas que conocen estos hechos dicen que están más predispuestos a la salvación aquellos que llegan a la fe solo al final. ¿Es cierto? Bueno, los niveles de santidad pueden manifestarse de 1000 maneras diferentes. No, hablando en serio, ellos no están para nada más predispuestos que los demás, ya que han perdido muchísimas oportunidades para hacer el bien. Por lo tanto, su lugar en el paraíso no estará al mismo nivel que el de aquellos que se han esforzado por hacer la voluntad de Dios durante toda su vida. Queridos hermanos y hermanas, háganos saber qué piensan de las palabras de María Sima. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos y ser parte de nuestra comunidad de fe y oración. Que Dios nos bendiga a todos.